Bueno, ya tenemos a uno de los a Héctor Díaz Polanco, que está con nosotros y que vamos a iniciar con él, porque Héctor Béjar nos está diciendo que está entrando en este momento. Buena, Héctor, ¿cómo te va? Parece que no hemos podido entrar, no hemos podido conectar con Héctor Díaz Polanco todavía. Héctor, buena. Parece, bueno, me dicen que sí, que él está ahí, pero no lo veo todavía, no veo la señal de él. Queremos entrar con Héctor Díaz Polanco desde México, un gran comunicador mexicano que está con nosotros, va a estar siempre con nosotros comunicándose y haciendo programas de contenido, de este tipo de contenido, de análisis, de investigación, y que él va a estar interactuando también con Héctor Béjar desde Perú. Héctor Béjar, el ex canciller renunciante, que se le pidió a Perú del Grupo de Lima. Entonces, el Grupo de Lima se queda sin casa en ese momento, pero sí se le pide la renuncia a Héctor Béjar y hay esa inquietud de parte de las personas que vimos con mucho agrado el que Héctor Béjar fuera el canciller del gobierno de Pedro Castillo. Vamos al aire, vamos a ver cuál de los Héctor tenemos ahora. Aquí estoy. Bueno, Héctor Díaz también aquí presente. ¿Me escuchas? Desde México. No. Vamos a ver. Me dicen que está. Ya estoy. Adelante, Héctor. Bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Héctor Béjar. Sí, aquí Héctor estoy. Díaz Polanco. Bueno, Héctor Hola, Díaz. ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Héctor Díaz. Muy buenos días, estoy saludando desde México y quería molestar al señor Héctor Béjar con una pregunta o una explicación por parte de él. ¿Puedo comentarlo o no? O me espero, tú me indicas, Darío. Comenta, porque todavía Héctor... Yo ya estoy aquí. Sitúa en lo que Héctor Béjar entra. Ok. ¿Estamos al aire ya? Sí, estamos en el aire. Ok. Entonces, ¿puedo hacer el comentario entonces ya? Entonces, en este caso. Ok. Le quería preguntar al señor Héctor Béjar. Me queda claro que Perú vivió vivió Perú en estas pasadas elecciones un acontecimiento histórico. Creo que no tienen parangón en décadas de que haya ganado el maestro Pedro Castillo siendo de izquierda. Y sin embargo estamos viendo cómo la derecha estorbó todo el proceso electoral, incluso cuando se dieron los resultados, cómo estuvo buscando tumbar esos resultados. Y ahorita, que ya es gobierno, que está el gobierno del señor Pedro Castillo, cómo está buscando la manera de buscar la vacancia de alguna forma. Y usted se puede decir que es una de las víctimas, de las primeras víctimas de esta estrategia cruel de la derecha por tratar de recuperar las canonjías o privilegios que siente que están amenazados ante esta victoria que tuvo Pedro Castillo. Sabemos que mañana es el jueves es el voto de confianza para el Parlamento o los cargos de ministros que el gobierno de Pedro Castillo está escogiendo y que en teoría los debe de aprobar o no el Congreso. ¿Cuál sería su idea? ¿Creen que va a ser aprobado? ¿Creen que van a decir que no y se van a ir a la segunda? ¿Creen que se puede llegar a una negociación? ¿Qué tan fuerte ve usted esta estrategia de la derecha por poder conseguir la vacancia, utilizando los medios, como usted sabe, que tiene la oligarquía y los poderes fácticos a su disposición? En este caso, sobre todo los medios de comunicación. Hay varios proyectos en este momento en el Perú en curso y por eso es difícil hacer una adivinación, una predicción. ¿Por qué?
En primer lugar, mi paso por el gobierno, que ha sido 19 días, me ha permitido enterarme de algo, de algunos hechos que recién estoy hilando. Y yo creo que hay un proyecto que no procede del Perú, que es externo al Perú, en que se trata de, en las nuevas condiciones globales, construir en el Perú, a partir del presidente Castillo, aprovechando el triunfo del presidente Castillo, una democracia limitada, una democracia al viejo estilo con ciertas renovaciones sociales, con una cierta política social, pero sin tocar la dictadura económica que tiene el Perú. Y quizá estableciendo algunas normas para esa dictadura económica, como por ejemplo que paguen impuestos, ya lo están haciendo, ya hay grandes empresas que están pagando en este momento sus deudas con el Estado peruano. Ese es un proyecto. Ese proyecto no es peruano. No quiero decir de dónde viene, porque de nuevo me van a fusilar en la prensa. Entonces, ese es un proyecto. Otro proyecto simultáneo es el de lo que podríamos llamar la ultraderecha peruana. En realidad en el Perú no hay derecha ni ultraderecha. En el Perú son mafias. Creo que cuando decimos derecha le hacemos un favor. Vaya, no sabía que la situación fuera tan dura. Le comento pero es así. ¿Cuáles son los grandes negocios del Perú? La droga, fundamentalmente. Recordemos que el Perú es uno de los 2 países líderes en la exportación de cocaína de alta pureza. El Perú está exportando 600,000 kilos de cocaína de alta pureza anuales. Entonces, eso significa un gran aparato que sale por el Callao. El Callao, el principal puerto del Perú, es una caja secreta. Nadie puede entrar ahí. Eso te lo puede certificar cualquier trabajador de puerto. Entonces, y eso no es de ahora, eso viene de varios años. Entonces, esas grandes mafias, que son las mafias de la construcción, las mafias de la cocaína, las mafias de los bancos, las mafias de las AFP, son las que dominan el Perú. Entonces, ellos, por supuesto, son los que también pagan a todos los opinantes, que en el Perú les dicen opinólogos, ¿no? A todos estos supuestos expertos que son un elenco estable que habla todos los días y todas las noches en las radios y las televisoras del Perú. Tienen 14 periódicos, tienen 4 canales de televisión. Es un poder abrumador, ¿no? Esa es la dictadura que hay en el Perú ahora. Ahora, ellos tienen el proyecto de quedarse, por supuesto, ¿no? Ese es el proyecto, ¿no? Y en realidad no es proyecto, ¿no es cierto? Quedarse y harán todo lo posible por hacerlo, y lo están haciendo. Ahora, el otro proyecto es un proyecto político de crear en el Perú una especie de Vox, es decir, la ultraderecha española, ¿no? Fascista, y teniendo algunos líderes a partir del fujimorismo, porque el fujimorismo tiene todavía bases sociales en el Perú. Entonces, a partir del fujimorismo, ellos ya están haciendo manifestaciones pagadas, por supuesto, con gente que al buscar la vacancia de Castillo, lo que están buscando es crear una candidatura para el 2026 o para antes, si es que logran vacar a Castillo, si es que logran destituir a Castillo. Ese es un proyecto político en el cual están los remanentes del APRA, los remanentes del fujimorismo, el Opus Dei, que tiene mucho poder y mucha plata en el Perú, ¿no? Y los militares, los militares conservadores, ¿no? De derecha, y la Marina, por supuesto. Perdón, no puedo decir la Marina porque me van a volver a... Es un problema.
Ustedes me van a volver a llevar a la cárcel, entonces... Mejor, usted diga mejor para no decir la Marina. Los que manejan los barcos. Entonces corregimos. Una institución que tiene buques y eso, ¿no? Entonces... Claro, así, más diluido. Vaya, eso es lo que hay en marcha en el Perú en este momento. Ahora, que tengan éxito me parece difícil. Yo creo que la dictadura que hay en el Perú es muy fuerte, va a continuar probablemente durante algunos años más. El proyecto político tiene muchos problemas porque, para empezar, están peleados todos entre todos, se disputan el liderazgo y lo único que queda es el Congreso. Y a mí me parece difícil pronosticar si van a censurar o no al actual gabinete, porque ha habido negociaciones de por medio, desconocidas. Yo creo que lo que ellos fundamentalmente querían era que yo salga. ¿Por qué querían que yo salga? Por Venezuela. Porque lo que ellos quieren es seguir acosando a Venezuela. Y yo era un obstáculo. Entonces, saliendo yo, quedan satisfechos y no van a pedir más. Están pidiendo algunos ministros más, pero ya no con la misma dureza, con la misma persistencia que hicieron conmigo, ¿no? Esa es la situación en resumen. Usted comentó ahorita un asunto muy clave, muy importante. Dijo, si bien es abrumador el poder que tienen, esta dictadura de facto, a lo mejor no se les va a hacer su famoso proyecto, porque da a entender usted en sus palabras como que la gente despertó. Hay cierta conciencia. Igual que los bolivianos, ¿no? Ajá. El otro día tuvimos una reunión cuando yo era canciller con los embajadores, con los amigos bolivianos, y ellos dijeron algo que es muy cierto. El pueblo ya aprendió a ganar elecciones. En Bolivia, ¿no? Claro. Y en el Perú también. Yo creo que el pueblo ha aprendido a ganar elecciones. Y Castillo es el primer ejemplo. Entonces ese ejemplo va a seguir. Y creo que van a aprender a defender el triunfo electoral también. Como usted dice, el pueblo ya despertó. Para mí es evidente con ese triunfo. Y sobre todo cómo defendieron, al menos se vio así en prensa, la gente el triunfo de Castillo cuando estaba en veremos, en Capilla, ahí sobre si le daban el triunfo o no, si las triquiñuelas de la derecha encabezada por Fujimori daban resultado o no. La gente salió también a protestar y a cuidar ese triunfo. Entonces yo creo que, como usted dice, ese despertar, esa concientización de la gente puede ser clave para que esto no suceda o no suceda en los términos que esta dictadura de facto desea. Ahora bien, me asombra mucho, ya tenía yo muchas referencias suyas, pero sobre todo ya cuando tengo oportunidad de hablar con usted, lo preclaro que es, lo congruente y lo coherente, lo que expresa. ¿Qué va a hacer ahora que no está usted en el gobierno? ¿Cómo va a contribuir? Porque gente de ustedes es muy valiosa, aunque le pese a los de los buques. Mire, voy a seguir haciendo lo que he venido haciendo. Yo hablo mañana, tarde y noche por todas partes, especialmente con los jóvenes. Escribo, publico, y he descubierto que me han hecho un gran bien porque me han proyectado. Yo no estaría hablando ahora con ustedes si no me hubieran censurado. Sería un desconocido. Y más o menos, ¿no? Y en el Perú es impresionante la cantidad de miles de adhesiones de todo tipo que he recibido de la gente, de todo tipo. En este momento, por ejemplo, han hecho murales con mi nombre en algunos barrios bien pobres de Lima. Los han borrado y los jóvenes los han vuelto a pintar. Entonces, es una cosa impresionante. Y yo, por supuesto, voy a seguir hablándoles, porque he descubierto algo que todos sabemos, es decir, que las ideas tienen un poder tremendo. Creo que usted tiene que darse cuenta que usted es un héroe en estos momentos por decir y señalar la verdad.
es un héroe y tiene que trabajar a favor de esto. Por eso me interesaba qué iba a hacer, si se iba a retirar. Yo diciendo, ay, ojalá y no. Entonces yo me retiro de la Cancillería, pero no me voy a retirar de la lucha política, por supuesto, de ninguna manera, ¿no? Por lucha política yo entiendo no una lucha partidaria, porque yo no estoy en ningún partido, sino una lucha de ideas, Porque incluso en el Perú los partidos están muy limitados, están muy chantajeados por el poder establecido y hay algunos sectores que quieren portarse bien para que los acepten, ¿no? Correcto. Y yo tengo el privilegio de no necesitar eso. Como no soy congresista, no soy nada, no soy un funcionario público, no soy ministro, no le debo nada a nadie. Y entonces puedo hablar lo que creo que es verdad. Primero la rebeldía, sobre todo en este caso. Sí. Les quiero agradecer a mis compañeros, a Tito Olivo, a Darío Cuba, que me hayan dado el privilegio de poder charlar unos minutos con ustedes. Yo les comentaba de que ahorita estoy saludando desde México, pero estoy en el estado más pequeño de la federación, que es el estado de Tlaxcala. Estoy por retornarme en unos minutos más a Monterrey, Nuevo León, que es donde yo resido. Tengo que salir corriendo ahorita al aeropuerto, pero no quería perderme la oportunidad de hacerle esas preguntas o comentarios, y también de aprovechar, porque a mí me gustaría difundir esas ideas, esa lucha, esa fuerza con la que usted habla, en mi país también, porque vivimos circunstancias similares con Perú. Sí, claro. Con matices, si usted gusta, diferentes, pero circunstancias muy similares. Y me gustaría que luego poderlo tener una charla sobre lo que usted hace a través de la fundación que nosotros manejamos, que tenemos Zooms, y ahorita aprovechando de veras el apoyo que está haciendo Tito Olivo y Darío Cuba. Con esto yo le quiero agradecer a todos, a usted también, que me hayan dado estos minutos para poder charlar con usted. Estamos pendientes, estoy observando qué pasa en Perú. México observa lo que pasa en Perú. Estamos muy atentos porque sabemos que lo que pasa en América Latina toda repercute en toda América Latina. Y todos somos, al final de cuentas, latinoamericanos hermanos. Estamos en eso. Exactamente, claro, eso es lo que quieren evitar, eso es lo que quieren impedir, que nos unamos. Pues no lo van a poder lograr, no lo van a poder lograr, por supuesto. Ahora es el momento. Y ya cedo la palabra a mis compañeros Tito, a Darío, les agradezco esta oportunidad y nos veremos pronto, en otra ocasión. Un abrazo, un fuerte abrazo latinoamericano. Gracias. Muy buenos abrazo, días. Héctor Díaz Polanco, y a la vez te agradecemos que esté con nosotros aquí entrevistando no una persona cualquiera. No, para nada. Es una persona que cuando yo estaba en Perú, en la juramentación de Castillo, y ya lo decía anteriormente, cuando recibimos la noticia de que a Héctor Berja lo habían nombrado como canciller, la respuesta fue positiva en todas las delegaciones del Foro de Sao Paulo que estábamos en ese momento en Lima, y no desde el puente a la Alameda, como decía Chabuca Grande, sino que estábamos desde el Caribe hasta la Tierra de Fuego. Entonces estábamos completamente alegres porque se había nombrado una persona de la característica de Héctor para la Cancillería. También nos llenamos de regocijo cuando él puso la vacancia al Grupo de Lima que venía poniéndole piedra a las negociaciones de paz en Venezuela. Entonces, para nosotros es de gran placer. Este programa se está viendo en República Dominicana, México, Estados Unidos, Perú, Argentina y un sinnúmero de países más, porque cuando usted solamente tiene que poner en cualquier dispositivo electrónico cananga.tv, y a nivel del mundo estamos comunicados y estamos haciendo comunicación y estamos llevando
la información de que este gran hombre, esta persona que está luchando real y efectivamente por un mundo más justo y más inclusivo, se le pide la vacancia. Me gustaría saber si el profesor Héctor Béjar había conocido anteriormente a Pedro Castillo y si ha tenido contacto después de su renuncia con Pedro Castillo y cuál ha sido las relaciones que han mantenido. Yo no conocía a Pedro Castillo. Yo lo conocí cuando él me llamó. Y para decirme que quería nombrarme de canciller. Entonces le agradecí. Y después de esa primera entrevista en que yo acepté el cargo de canciller, he tenido solamente 3 entrevistas muy cortas con él, ninguna de carácter político, todas referidas a gestiones y temas de las gestiones burocráticas ministeriales y nada más. Entonces, en realidad, no puedo decir que lo conozco. No he recibido noticias de él, ninguna noticia más, y bueno, pues esa es la situación, ¿no? Esa es la situación hasta ahora. Lo importante es que las personas sepan qué pasó, por qué se pidió la vacancia de Héctor Béjar. Creo que fue un sector de los que manejan buques, que cuando usted hablaba del problema del terrorismo en Perú, en una clase que estaba dando en la universidad, ellos se sintieron incómodos. Me gustaría tener esa información desde primera mano. Yo dije 2 cosas, ¿no? Había dicho, debe haber sido el año 2020, más o menos, o antes, o el 2019, en una de mis conferencias que yo dije que los primeros actos terroristas en el Perú los había cometido la Marina. Y fueron en enero del 1974, todo el año 1974, y la primera mitad de 1975, y fueron cometidos contra otros marinos y contra los barcos soviéticos y los barcos cubanos que pescaban en aguas peruanas de acuerdo a un convenio que había por el cual la mitad de la pesca que sacaban los cubanos y los soviéticos iba al consumo de las familias peruanas. Hundieron un barco cubano y luego, cuando el Consejo de Almirantes nombró al almirante Arce Larco, y él llega al Perú, se hace cargo de la comandancia de la Marina y descubre que en la Marina había una oficina de asesoría de la CIA. Él cerró esa oficina, allanó la oficina y expulsó a los hombres de la CIA que asesoraban a la Marina. Recordemos que estábamos viviendo el gobierno de Nixon y Kissinger. Hacía apenas un año, pocos meses de septiembre de 1973, Allende acababa de ser derrocado y efectivamente y evidentemente venían sobre Velasco, que era el gobierno que había en ese momento en el Perú. Bueno, yo relaté todos estos actos y a partir de eso la Marina publicó un comunicado exigiéndome que me retracte de mis declaraciones y que pida disculpas, cosa que yo no hice. Previamente a eso, había habido en la prensa peruana una campaña contra mí, acusándome de ser un asesino sediento de sangre, porque a partir de los hechos de la guerrilla de 1965, y me acusaban también de haber matado al hermano del arzobispo de Lima, y otros hechos similares, ¿no? Todos estos, por supuesto, eran calumnias completas, totales, y en realidad el comunicado de la Marina culminaba esa campaña que había existido contra mí. Bueno, pues todo eso culminó cuando el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, pidió mi renuncia en la madrugada
del martes pasado, ¿no? Y yo renuncié. Eso fue. Don Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Sí. Soy Darío Cuba, compañero de programa de Tito Olivo, Hola, de Darío. República Dominicana. Estamos transmitiendo para toda América Latina esta entrevista. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerlo en Cananga Televisión en República Dominicana. ¿Cree usted que la CIA estaba interviniendo en los asuntos internos de Perú, llevando mensajes desde los Estados Unidos? Sí, claro. Además, esto está aceptado por la misma CIA. Hay documentos desclasificados ahora en los cuales se puede leer esto. E incluso hombres de la CIA se autoinculpan del hecho de haber permitido durante 2 años el terrorismo en el Perú. Ya no era el primer terrorismo del año 74, sino el segundo de los años 80, que lo hizo Sendero Luminoso. Y ellos dejaron que Sendero Luminoso continúe durante por lo menos 2 años, desde el 80 al 82, 83, ¿no? Una época en que no solamente ellos, sino el ejército peruano en general y el gobierno en general permitieron que las acciones terroristas continuaran en el Perú. Cosa que también es inexplicable, ¿no? Toda esa época está por ser discutida. En el Perú hubo una comisión de la verdad que hizo estas investigaciones. Hay un informe de la Comisión de la Verdad, pero ese informe de la Comisión de la Verdad, que la Comisión de la Verdad sufrió también tremendas presiones del establishment peruano, creo yo que debería ser continuado y profundizado, sobre todo en virtud de que gran parte de las víctimas tanto del terrorismo de Sendero Luminoso como del terrorismo de Estado no han sido todavía indemnizadas ni recompensadas de alguna forma ética, moral en el Perú. Don Héctor, según su valoración, ¿cuál es el perfil de don Pedro Castillo y qué piensa usted que puede ser ese gobierno a hoy día en Perú? Castillo es un típico maestro rural peruano. Con eso quiero decir que el Perú, a diferencia de Dominicana, que es un país más pequeño, el Perú es un país más extenso, más variado, y él es natural del departamento de Cajamarca, que es un departamento andino al norte del Perú, muy lejos de la capital Lima. Castillo prácticamente durante toda su vida no ha visitado Lima, no conoce la capital. Y él es un maestro de una de las escuelas rurales que en el Perú se llaman escuelas multigrado. ¿Por qué? Porque cada maestro tiene que enseñar a varios grados al mismo tiempo. Y entonces en su pequeña escuelita, él tiene que verse obligado a enseñar a primero, segundo, tercer, cuarto grado al mismo tiempo, lo cual significa, como ustedes se imaginarán, una carga pedagógica muy grande. En condiciones, por supuesto, como las que sabemos que tienen las escuelas rurales en el Perú. Muchas escuelas no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen electricidad y son condiciones muy duras. En esas condiciones, Castillo ha llegado a ser un dirigente sindical, fue un dirigente sindical del magisterio, encabezó una huelga magisterial que duró varios meses, el 2019, y esa huelga fue la que lo proyectó a la atención pública. Y cuando hubo las elecciones del 2021, un partido también provinciano que se llama Perú Libre lo llamó para ser su candidato y dio la sorpresa, porque nadie hablaba de Pedro Castillo y súbitamente empezó a crecer y a crecer, ¿no? Como un reguero de pólvora por todas las provincias del Perú y acabó en la segunda vuelta ganando las elecciones. ¿Cómo logra articular una persona de ese nivel académico en un país tan grande, como ya usted describió, articular
una campaña tan fuerte? ¿Apoyo económico primero, pues eso es vital, o hay la injerencia norteamericana en esa campaña? En la de él, no, por supuesto. Yo sé esto porque soy muy amigo de jóvenes y de un grupo de jóvenes que lo acompañó durante toda su campaña. Y ha sido impresionante porque la gente, se consiguieron una camioneta, dos camionetas se consiguieron, y esas camionetas hicieron el recorrido por tierra. Y la gente, ahí donde iban llegando, les iba dando comida, les iba dando de todo. Entonces, ha sido una campaña típica con el apoyo popular. Les daban incluso para la gasolina y así han recorrido prácticamente la mitad del país hasta que llegaron al sur, al Cusco, a Puno, donde por supuesto hay pueblos en que ha obtenido la totalidad de los votos, el 100% de los votos han votado por Pedro Castillo. Ha sido una campaña insólita, nunca se ha dado con esas características en el Perú. ¿Cuál es la proyección del final de un gobierno con esa característica en Perú? La proyección final no podemos saberla. Todo puede ser posible en el Perú hoy día, pueden vacarlo, o también el pueblo peruano puede reaccionar e impedir su vacancia. Él tiene un Congreso que está en minoría, el Congreso está furiosamente en su contra. En la práctica no acaban de aceptar el triunfo de Castillo y el pueblo hasta este momento no se mueve, pero en algún momento reaccionará, ¿no? Esa es la situación actual y por tanto es muy difícil predecir qué puede pasar en los próximos meses en el Perú. Yo tengo dos anécdotas sobre Pedro Castillo, ya que usted está hablando de cómo él llega. La primera tiene que ver con el apoyo de la izquierda a Perú Libre o la candidatura de Pedro Castillo. Yo recuerdo que yo estaba en el seminario Los Partidos y una Nueva Sociedad en México y la representante de Perú Libre era Karina Palacio, que había pasado a ser la encargada de asuntos internacionales de Perú Libre. Sí, sí, la conozco, claro, Karina. Sí, entonces los compañeros, Leonel Falcon, un grupo de compañeros, me dicen a mí, compañero, usted tiene muchas relaciones en el área y queremos que usted hable con Karina para que Karina lleve el mensaje al presidente de Perú Libre para que se apoye a Verónica en Juntos por Perú, que es la que está encabezando las encuestas. Yo me siento a comer con Karina y le digo a Karina que hay que presentar después del fracaso de Ollanta Humala una candidatura unitaria de la izquierda y que tuviera posibilidades de éxito y que entendía que Verónica era la candidata. Y Karina me responde a mí, Tito, Perú no es solamente Lima, Perú va más allá de Lima y nosotros creemos que debemos hacer el esfuerzo y después en una segunda vuelta entonces plantear la unidad de toda la fuerza. Y yo le digo, pero ¿y tú no crees que la derecha puede pasar? Me dicen, no hay condiciones. Y yo digo, pero vamos a crear las condiciones desde ahora. Y se cerró en banda y me dijo que no. Los compañeros me preguntan y me dicen, ¿qué dijo Karina? Digo yo que no. Dijo que no, que ellos van solos. Entonces prepárense cada uno para participar. La otra tiene que ver con una amiga que fue asesora y asistente de Petro en Colombia, pero que ella es de Perú, Hilda Carrea.
Hilda tiene la nacionalidad de Perú, pero también tiene la francesa. Ella estaba en Francia y me cuenta Hilda que hay una muchacha que va de Perú siempre, que vive en Francia, a limpiarle el apartamento a la mamá que radica allá. Entonces ella le pregunta, ¿y por quién tú vas a votar? Y la muchacha le dice, no, por un tipo de un sombrero y un lápiz. Dice, pero ¿qué es lo que es sombrero y lápiz? Dice, no, yo no sé, pero es por el sombrero y el lápiz. Entonces ella decide llamar a una amiga y le dice, oye, ¿qué es lo que es eso del sombrero y el lápiz? Entonces le hablan de Pedro Castillo y ahí ella entiende y entonces ve el impacto que tiene. Le hago esas dos anécdotas para que vean cómo una candidatura de que no se conocía nada y con la firmeza que ellos tuvieron de presentar esa candidatura y defenderla, pudieron vencer. Y ahí lo que se ve también un discurso muy vinculado al pueblo. Sí, sí. Y además pasaron otras cosas, ¿no? Porque esta derecha de la que estamos hablando, estos grupos mafiosos, desencadenaron una campaña brutal contra Verónica, acusándola de terrorista. Y entonces se ocuparon de Verónica y se olvidaron de Castillo. Y mientras Verónica era atacada por todos los periódicos, Castillo iba subiendo y ellos no se daban cuenta porque están en Lima. Entonces no se daban cuenta de que en las provincias iba Castillo reuniendo multitudes, realmente multitudes, ¿no? Y eso por un lado. Karina tenía razón, sí. Perú es más que Lima. Es mucho más que Lima. Y esa es una razón. La otra razón es que Verónica, para ser aceptada por la derecha, empezó a moderar su discurso. Empezó a querer ser la izquierda que la derecha acepta. Y eso fue mortal, porque el sentimiento de la gente ya era mucho más radical. Y entonces se encontró en el lenguaje de Castillo, que era un lenguaje de maestro, mucho menos elaborado que el de Verónica, pero más directo, justamente, y además de los símbolos, justamente lo que ellos querían. Porque esto es algo para aprender y para analizar, porque Castillo solamente decía, no ser pobres en un país rico. Entonces, eso fue entendido por toda la gente. ¿Por qué? Porque ellos viven en el territorio de la minería, ven que el oro está saliendo en camiones todos los días y ellos están en la pobreza. Entonces, aquello de no ser no más pobres en un país rico les llegó al corazón, mucho más que los grandes discursos que puedes hacer desde una izquierda más o menos sofisticada, educada políticamente, cuyo lenguaje a veces no llega directamente a la gente, ¿no? Aparte, por supuesto, de los símbolos del sombrero y el lápiz que son muy populares en el Perú. Según su visión, ¿el centro izquierda, derecha o es izquierda ese gobierno como filosofía política? Ahora no sé yo no sé qué cosa es, porque es un gobierno que ha surgido en la izquierda, digamos, ubicado en la izquierda del Perú, pero que no necesariamente es intelectualmente de izquierda. Ese es el problema, incluso de Castillo. No nos olvidemos que Castillo es evangelista y es religioso. Y pues, algunos de sus ministros sí son gente claramente de izquierda, pero su lenguaje, su posición ideológica no es la que podríamos llamar nosotros la de una izquierda tradicional, ¿no? Como la que se acostumbra en el Perú. Esa es la situación. Hoy día 25 de agosto del año 2021, ¿cuál es la situación económica
del Perú? Bueno, la situación económica del Perú como país es muy buena. El Perú sigue exportando cobre, sigue exportando oro, sigue exportando cocaína. Es decir, sigue exportando una gran cantidad de agroproductos, pero la gente sigue en la miseria. Ese es el gran drama del Perú. Y eso es lo que No me hay llama una, de la presidencia. ¿Sí? no hay una justa distribución del ingreso. Eso conlleva tiempo para poderlo llevar a cabo. Eso es terrible. Es mucho más que una injusta distribución del ingreso. Es una apropiación del Perú por parte de gente que ni siquiera son peruanos. El Perú ya no es de los peruanos. Todo el Perú Es ha de, sido privatizado. Todo el Perú es ha de sido un pequeño privatizado. núcleo Ahora, por que ejemplo, en el concentra la asunto de las mayor cantidad vacunas, de riqueza. claro, el Perú no tiene nada, no tiene ni buques, ni de transporte, me refiero, ¿no? No tiene buques de transporte, no tiene una línea aérea nacional. Y ahora que en el asunto de las vacunas y cuando hay terremotos o desastres, el Estado no tiene cómo movilizarse, es un Estado inválido. ¿Usted sigue Ese es el estando en problema. Perú? ¿Usted sigue estando en Perú? ¿Sigue viviendo en Perú o está fuera Sí, del yo país? sigo viviendo en el Perú, sí. Bueno, hasta que me ¿Cuál es la permitan, composición ¿no? social del gabinete hoy día? Sí, no le escuché la última pregunta. ¿Cuál es la composición social del gabinete que acompaña a Pedro Castillo? Porque según he escuchado, pareciera que él no cuenta con los conocimientos económicos para manejar la economía, la política y la sociedad como tal. Es muy desigual la composición del gabinete. El ministro de Economía es Pedro Franque, un técnico bastante preparado, ha estado en gobiernos anteriores. Eh, el Ministerio de Salud lo tiene un médico con mucha experiencia también, Hernando Ceballos, es un médico muy respetable. El Ministerio de Justicia también, un viejo profesor de San Marcos. Esos ministerios son los más consistentes, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores ahora lo tiene un antiguo diplomático de carrera. Entonces, digamos que estos cuatro ministerios serían ministerios más consistentes. Los que están en discusión y que el Congreso quiere vacar son los del Interior, de Defensa, de Energía y Minas, de Cultura, donde hay gente con menos experiencia y con origen político también un poco De enredado. izquierda. Perdón, de De izquierda, izquierda. pero es una izquierda no partidaria también, porque otro de los hechos que la derecha ha conseguido es criminalizar a Perú Libre, convertir a Vladimir Cerrón, que es el presidente del Partido Perú Libre, en un hombre estigmatizado, cuyo apellido es casi impronunciable ahora porque lo acusan de todo, tiene juicios por todas partes, y entonces hay una especie de separación entre el Partido Perú Libre y el presidente Pedro Castillo, cosa que me parece mortal para el régimen. Ya vamos arribando al final de esta primera entrevista porque pretendemos que seguir conversando la semana que viene, si usted nos Sí, lo cuando permite, ustedes quieran, de otros claro que temas. sí. Sin embargo, como storytelling, como narrativa, el presentarse como el hombre del lápiz y el sombrero suena bonito. Sin embargo, ¿tiene Pedro Castillo historia de formación política, de haber intervenido en el Perú en alguna decisión importante? No, salvo la huelga magisterial. En la huelga magisterial sí, y también hay que decir que el triunfo de Pedro Castillo se debe a dos factores que fueron sus pilares organizativos. Las rondas campesinas, que son organismos muy populares en el Perú, por un lado, y el sindicato de maestros. Castillo ha sido ayudado y apoyado por los maestros en todo el Perú.
Ahora, no tiene una actividad política anterior. Su actividad ha sido sindical y ha sido breve, ¿no? Con unos 4 años de antigüedad no más. De mi parte, quiero agradecer profundamente. Tito se despedirá de usted también. Muchas gracias. La primera oportunidad. Yo quiero no agotar todos los temas con usted en el día de hoy, porque me gustaría entonces ver en la próxima entrevista la parte exterior del país, política internacional de Perú hacia el resto del mundo, y cómo presentar entonces y cómo salir bien con un maestro con un lápiz y un sombrero. Muchísimas gracias por la entrevista y nos veremos entonces cuando ustedes quieran, con todo gusto. Y saludos a todos sus televidentes. Gracias a usted, profesor. Y para nosotros ha sido un honor tenerlo. Esta primera entrevista. En esta primera entrevista. La semana que será un honor seguir teniéndolo a usted como expositor de nuestro programa. Muchas gracias y nos veremos la próxima semana y nosotros seguiremos con otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Desde República Dominicana. Gracias.